con todos, soy el doctor Jorge Sibina, médico radiólogo del Hospital Regional de Loreto, y el tema que vamos a ver hoy día es derrame pleural. Normalmente una placa radiográfica de tórax existe en la cavidad pleural 10 a 12 centímetros cúbicos de líquido que hacen de lubricación entre las dos pleuras. Cuando uno tomamos una radiografía de tórax de pie, no se ve esa cantidad de líquido, ¿no? Existen otras técnicas radiológicas si uno quiere detectar pequeña cantidad de líquido. Entonces, cuando aumenta la cantidad de líquido mayor de eso, ya vamos a encontrar patologías o signos de derrame pleural en una placa radiográfica. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta los diafragmas cuando analizan una radiografía de tórax. Este es el diafragma izquierdo y esto supuestamente es el diafragma derecho. Normalmente el diafragma derecho es un poco más alto que el izquierdo por el hígado. Sin embargo, acá está mucho más elevado. Entonces nosotros nos hace pensar que es esto una patología del diafragma o el líquido acumulado acá, porque está demasiado elevado el hemidiafragma de este lado. Entonces, tener en cuenta este signo que nos hace hacer el diagnóstico de una derrame pleural subpulmonar. O sea, este líquido está localizado entre el borde inferior del pulmón y la cara superior del diafragma. Lo mismo vemos esta imagen en el lado izquierdo, que observamos que el contorno del hemidiafragma de este lado está más elevado que el lado derecho. Todos sabemos que esto es al revés, el derecho es más alto que el izquierdo. Entonces, debajo de este contorno vemos una opacidad densa homogénea que debe corresponder a un derrame subpulmónico, porque normalmente la separación entre el contorno del diafragma izquierdo y la cámara gástrica debe haber 5 milímetros, y acá está mucho más ancho. Por lo tanto, podemos hacer el diagnóstico de derrame pleural subpulmónico. Ahora, cuando no hay los signos de derrame subpulmónico, ¿cómo se ve el derrame pleural en una radiografía de tórax? Ustedes siempre por anatomía normal tienen que saber que los ángulos costodiafragmáticos son ángulos agudos. Por lo tanto, cualquier patología que altere este ángulo hay que tenerlo en cuenta. Acá no vemos el ángulo agudo en el seno costodiafragmático derecho, pero sin embargo vemos una opacidad densa homogénea que tiene esta forma, cóncavo hacia arriba, ¿no? Y esto nos hace el diagnóstico de derrame pleural. ¿Cuánto líquido necesitas para que se pueda ver líquido en la cavidad pleural para que se vea en la radiografía de tórax? A partir de 250. Antes de eso, el líquido está localizado subpulmónico. Y después vamos a tener, como siempre, el derrame pleural se sigue acumulando en la cavidad pleural y tiene esta forma, cóncavo hacia arriba, y que asciende por las paredes laterales. Esto es un diagnóstico correcto, certero de derrame pleural. Nunca se olviden, el derrame pleural es una opacidad densa homogénea. ¿Por qué? Porque en la cavidad pleural no existe ninguna otra estructura, solamente un poco de líquido. Entonces, podemos hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, pero nadie tiene opacidad densa homogénea, bien densa, y que tenga un borde superior cóncavo hacia arriba. Acá tenemos otro paciente con una opacidad densa homogénea que ocupa el hemitórax izquierdo. Vemos la concavidad hacia arriba y el derrame va hacia los ápices pulmonares. Otro paciente con una opacidad densa homogénea, igual concavidad hacia arriba, con ascendencia hacia el ápice pulmonar. Esto es lo que en la clínica se lo llama la curva del Amazon. Entonces, cuando nosotros percutimos
en esta zona es mate, y por la cara lateral o línea media axilar seguimos percutiendo, sigue siendo mate, pero si percutimos anterior, en la pared torácica anterior o pared torácica posterior, es sonoro. Acá tenemos otro derrame pleural, siempre opacidad densa homogénea que asciende por la cara lateral del hemitórax hacia el ápice pulmonar. Lo que habíamos dicho, característico, cóncavo hacia arriba. Yo les hago una pregunta. ¿Esto es una opacidad densa homogénea? ¿Puede ser una neumonía? Sí, puede ser una neumonía, pero ninguna neumonía tiene un borde superior cóncavo hacia arriba, por lo tanto no lo es. Este es un derrame pleural. Después tenemos la opacidad densa homogénea que ocupa en este caso todo el hemitórax del lado izquierdo, ¿no? Entonces tenemos una abundante líquido en la cavidad pleural. Otro de los signos de derrame pleural es el derrame pleural de tipo hipertensivo, que quiere decir que se llena tanto líquido en el hemitórax del lado izquierdo, en este caso, y como no tiene a dónde más acumular líquido en la cavidad pleural, va empujando o desplazando hacia el otro lado las estructuras del mediastino. Acá lo vemos claramente. La tráquea, que debería ser vertical, está desplazado hacia el lado derecho. ¿Bien? Esto se llama derrame pleural hipertensivo. ¿Y cuáles son los signos radiológicos? Tenemos una opacidad densa homogénea que ocupa el hemitórax. Los espacios intercostales están aumentados de tamaño. El volumen del hemitórax izquierdo es más grande que el lado derecho, y el desplazamiento de todas las estructuras del mediastino. ¿Sí? Vuelvo a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué otra patología te puede dar esto? Opacidad densa homogénea que ocupa todo el hemitórax, en este caso del lado izquierdo. Neumonía, puede ser, pero uno de los signos radiológicos de neumonía, ¿cuál es? Que hay ausencia, que la neumonía no va a desplazar las estructuras del mediastino hacia el otro lado, salvo que encontremos una neumonía acá adentro con derrame pleural, que sí puede pasar, pero normalmente no. Puede ser una atelectasia, sí, claro, puede ser una atelectasia, la opacidad densa homogénea. ¿Cuál es la diferencia? Que en la atelectasia se colapsa el pulmón, y ¿qué es lo que hace? Retrae las estructuras del mediastino hacia el lado de la atelectasia, no como en este caso que está desplazando hacia el otro lado. ¿Puede ser un tumor pulmonar? Sí, claro, que puede ser. En este caso, si el tumor empuja las estructuras del mediastino para el otro lado. Tenemos otro paciente que tiene una opacidad densa homogénea que ocupa el hemitórax derecho y que está comprimiendo y desplazando el mediastino hacia el lado contralateral. Tengan en cuenta que siempre la tráquea, que es esto, viene vertical, y si está desplazada al otro lado, hay que tener en cuenta la patología. Tenemos una tomografía computarizada del tórax, el paciente está acostado, y siempre tengan en cuenta este tipo de densidad. Esta densidad es de líquido, ¿no? Si el paciente está acostado, el líquido viene hacia la parte de atrás, por lo tanto tenemos derrame pleural bilateral y la imagen cóncava hacia arriba, que ya lo habíamos visto. La misma imagen, una imagen hipodensa de densidad líquida que ocupa el hemitórax izquierdo, y acá al costado tenemos hacia los cilios el colapso del pulmón izquierdo en este caso. Lo que no vamos a ver en la radiografía de tórax, porque la radiografía, el agua es radioopaco, entonces le taparía al pulmón colapsado, y solo lo que se ve es derrame pleural. En tomografía podemos ver el líquido y el pulmón izquierdo en este caso colapsado. Tengo una tomografía en coronal, lo mismo, opacidad densa
que ocupa el hemitórax izquierdo. Vemos la concavidad hacia arriba que se extiende hacia el ápice pulmonar. Una tomografía de tórax con contraste y vemos lo mismo: derrame pleural bilateral, obturación del seno costo-diafragmático del lado izquierdo y desplazando un poco las estructuras del mediastino hacia el lado izquierdo. Y esta imagen un poquito opaca que vemos corresponde al pulmón derecho colapsado. Otra imagen, derrame pleural masivo. Con el pulmón izquierdo colapsado. Seguimos con lo mismo. Esto es una gran derrame pleural del lado izquierdo, que inclusive de tipo hipertensivo desplaza el diafragma hacia abajo, con colapso del pulmón de este lado y desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral. Así se ve en una radiografía de tórax, una opacidad densa homogénea, y en tomografía con ventana pulmonar se ve idéntico: opacidad densa homogénea que ocupa el hemitórax izquierdo con desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Otra forma de presentación del derrame pleural son los derrames loculados. Loculado, ¿qué quiere decir? Que está localizado en un lugar no habitual del derrame. En este caso le tomamos una radiografía y seguramente vamos a ver como una tumoración acá, con obturación, con borramiento del seno costo-diafragmático del lado derecho. Y la pregunta es: ¿qué es esto? ¿Un tumor o derrame pleural? Entonces nosotros tenemos que descartar que no sea líquido acumulado, porque tenemos líquido acá abajo, ¿no? Y para eso pedimos, en este caso, una tomografía sagital, y vemos que esta imagen es el líquido, pero que está localizado en la cisura mayor del lado derecho. Derrame loculado. La literatura lo describe como tumor fantasma. ¿Por qué? Porque se ve frecuentemente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y cuando se normaliza la insuficiencia, automáticamente esto desaparece. Lo que ayer había, ahora no hay, porque se ha reabsorbido el líquido. Por eso se llama tumor fantasma. Igual acá, opacidad densa homogénea en el hemitórax derecho, y vemos una imagen redondeada, alargada, bien delimitada en el pulmón izquierdo. ¿Es esto? ¿Es un tumor o un derrame pleural loculado? Lo vamos a ver en las imágenes sagital y tenemos una imagen alargada localizado en la cisura mayor del lado izquierdo, que corresponde a un derrame loculado. Otra imagen redondeada, densa, bien delimitada. El cuerpo puede ser de un quiste pulmonar, un quiste hiatídico, y tenemos que pensar que también puede ser un derrame loculado. ¿Y cómo lo vamos a saber? Nos vamos a la tomografía sagital y vemos que la imagen que era redondeada acá, que si fuera un quiste seguiría siendo redondo, pero acá en sagital, en la cisura mayor, se encuentra alargada. Entonces esto es un derrame loculado. Muchas gracias, eso es todo por hoy.